Oremos. Padre, gracias. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Hoy iniciamos, Señor, nuestro estudio de 1 Corintios. Sabemos que hay muchas cosas que aprender de este libro, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, guiándonos, enseñándonos. Que podamos aplicarlo, que podamos creerlo, que podamos vivirlo, Señor. Que sea de mucha bendición para tu iglesia en este lugar. Lo que vamos a iniciar hoy en el nombre de Jesús. Bendice la palabra, Señor. Lo que voy a decir en tu nombre, guía mis palabras y guía el corazón de mis hermanos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Las cartas que escribió el apóstol Pablo, total fueron 13 cartas. Solo una fue escrita a una persona, que es Filemón. Así se llama una carta pequeñita que usted tiene ahí en su Nuevo Testamento. Filemón. Se la escribió a este señor Filemón. El resto de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas a iglesias. Entonces, Corintios tiene su nombre porque es una carta que él envió a la iglesia de Corinto. La ciudad se llama Corinto. Hoy en día es Grecia. Y así como Corinto, pues le escribió a Éfeso, a Galacia, ¿cierto? A Tesalónica. ¿Y qué creen ustedes que pueda uno pensar de las iglesias del Antiguo Testamento? ¿Será que las iglesias eran perfectas? ¿Estas iglesias eran perfectas? ¿Existirá la iglesia perfecta? Pues sabemos que la iglesia es de Cristo y pues el solo hecho de pensar que le pertenece a Cristo nos hace pensar que debe ser perfecta. Pero la realidad es que no ha existido, ni existe hoy en día, me atrevo a decir, la iglesia perfecta. Porque siempre habrá algo que la esté amenazando, habrá algo que esté generando problemas en la iglesia. Quiero que escuchemos un audio. Es la imaginación de alguien que le hace una llamada al apóstol Pablo por teléfono y le pregunta: ¿cuál será la iglesia? Apóstol Pablo, usted que sabe, que conoce las iglesias, ¿cuál será la iglesia perfecta? Aconséjeme, yo quiero congregarme en la iglesia perfecta. Entonces, escuchemos el audio, y el audio comienza precisamente hablando de Corintios, de la iglesia de Corinto, y quiero que presten mucha atención. ¿Qué opina el apóstol Pablo de la iglesia de Corinto? Porque las respuestas, aunque el sonido y toda la idea es creativa, las respuestas son reales. Lo que dice el apóstol Pablo ahí en este audio es real, es verdadero, es bíblico. Preste mucha atención para que usted se dé cuenta que la iglesia perfecta no existe. Y preste atención a las características de Corinto, porque es de lo que vamos a empezar a hablar ahora. Entonces, escuchemos el audio, por favor. Yo te digo en qué momento hay que pausarlo porque se extiende demasiado. Dale. Aló, ¿hablo con el apóstol Pablo? Sí, soy yo. ¿Cómo estás, apóstol Pablo? Tengo una pregunta y necesito tu ayuda. Claro que sí, con mucho gusto. Es que estoy decepcionado por muchas cosas de la iglesia a la que pertenezco y ando buscando una mejor. Me gustaría tener información sobre algunas iglesias. Claro, y dime cómo puedo ayudarte. Estoy pensando en asistir a la iglesia de Corinto. ¿Qué opinas de ella? ¿Qué tal ahí? Mira, la iglesia de Corinto, hay grupos. 1 Corintios 1:12. También hay celos, contiendas y disensiones. 1 Corintios capítulo 3, verso 3. Son inmorales. 1 Corintios 5:1. Y también tienen peleas que van hasta los tribunales. 1 Corintios 6:1. Ah, no. Mejor ahí no voy. ¿Y qué tal la iglesia de Éfeso? Fue una iglesia fundada en la palabra. Hechos capítulo 19, verso 20. Pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia.
Apocalipsis capítulo 2, verso 4. ¿Sin amor? Allá ni loco voy. Creo que mejor iré a la iglesia de Tesalónica. En Tesalónica hay algunas que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar, y se entrometen en lo ajeno. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11. ¡Wow! ¡Qué difícil es esto, apóstol Pablo! ¿Y qué tal si voy a la iglesia de Filipos? Filipos sería una buena opción, si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada. Siempre mantienen discutiendo. Filipenses capítulo 4, verso 2. Pero, ¿por qué, apóstol? ¿Por qué mantienen discutiendo? ¿Por qué nunca se ponen de acuerdo? Bueno, no lo sé muy bien, pero creo que fue por el uniforme de las damas y algunos decorados en la iglesia. Una quiere de un color y la otra de otro color, y así nunca se ponen de acuerdo. Ah, no, por allá no voy. Entonces creo que me mudaré a la iglesia de Colosas y buscaré allí de Dios. Mira, la iglesia de Colosas, los colosenses tienen un problema que es doctrinal, y hay herejes que menosprecian al Mesías. La cosa está ahí muy complicada, y es más, también están haciendo culto a los ángeles. Colosenses capítulo 2, verso 18. Todo mal, y entonces, ¿qué pasa si voy a la iglesia de Galacia? En Galacia hay creyentes que se muerden y devoran como si fuera una pelea de perros. Gálatas capítulo 5, verso 15. Y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. No puede ser. Realmente la situación es muy difícil, ya que también antes de hablar contigo me puse en contacto con el apóstol Juan, porque pensé primero asistir a Tiatira, pero me dijo que en Tiatira es una iglesia tolerante, que han tolerado hasta una mujer, que no enseña cosas buenas, y hasta hacer sacrificio a los ídolos. Apocalipsis 2:20, y ahí no voy ni loco. Luego pensé en la iglesia de la Odisea, pero el apóstol Juan me dijo que allí son tibios. Apocalipsis 3:16, y yo la verdad no quiero ser tibio, porque no quiero que Dios me vomite de su boca. Después pensé en ir a Pérgamo, pero otra vez el apóstol Juan me dijo que hay algunas doctrinas extrañas, como las de Balán, Apocalipsis 2:14, y la de los Nicolaitas, Apocalipsis capítulo 2, verso 15. Ay, ¿sabes, apóstol Pablo? Ya pensé en ir a una iglesia en Jerusalén, ya que de ahí es nuestro Salvador, pero ahora ahí están llenos de murmuraciones y chismes, Hechos 6:1, y muchos creyentes de doble cara, hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor, Hechos capítulo 5. ¿Es cierto todo eso, apóstol Pablo? Así mismo es. ¿Y entonces qué puedo hacer? Es muy simple. La iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta, pero Dios la está perfeccionando. Él está trabajando en ella. ¿Has olvidado lo que le escribí a los Efesios? A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. No te preocupes, pronto estaremos en la iglesia perfecta. Hebreos capítulo 12, verso 23. Entonces te voy a dar un consejo muy importante. No busques una iglesia perfecta. Busca al Señor Jesús en una iglesia que te enseñe la palabra de Dios tal como está escrita en la Biblia, y que sea una iglesia de sana doctrina. Bueno, muy bien. Esa es la realidad de la iglesia en la tierra, ¿no? La perfección solo se alcanzará cuando estemos delante de Él. De resto, a donde usted vaya, encontrará dificultades y problemas. Eso es así. La iglesia perfecta no existe. Pero listo, hablemos de Corintios y hablemos de los problemas que tenía Corintios. Y aprendamos como iglesia cosas que el Señor le enseñó a esta iglesia a través del apóstol Pablo. Entonces, 1 Corintios capítulo 1. Para resumir un poco lo que escuchamos y para contextualizarlos también un poco sobre esta iglesia, pues debemos decir que la ciudad de Corinto era una ciudad plagada de idolatría. Y existía un templo a la diosa Afrodita, que era la diosa de la sexualidad. Y en ese templo servían como sacerdotisas 1000 prostitutas. De manera que los hombres iban al templo a adorar, y ya se imagina cómo era la adorada.
Imagínese al esposo diciéndole a la mujer, mija, me voy para el templo. Entonces la inmoralidad plagaba la ciudad de Corinto. Las prostitutas no solamente estaban en el templo de Afrodita, sino que era muy común encontrarlas por las calles. Se caracterizaban porque eran rapadas, eran calvitas, tenían el pelo corto. Era una forma de identificarlas. Y claro, ustedes deben saber que la cultura de afuera afecta a la iglesia, porque finalmente los que estaban afuera, que vivían en esas condiciones, creen en Jesús, entran a la iglesia, pero traen de afuera esa cantidad de cosas. Cuando usted viene a la iglesia de afuera, cuando usted pasa por esa puerta, cuando usted se convierte a Cristo, inmediatamente usted no deja muchas cosas. Son procesos de Dios en su vida. Pero mientras usted las entiende, ¿qué va a pasar? Eso va a estar dentro de la iglesia, es lo que usted va a hablar, es lo que usted va a comunicar, es lo que usted va a querer dar a entender a otras personas. Muchos se molestan porque en el comedor las personas se sientan a hablar con libertad de muchas cosas que nosotros ya sabemos que no se deben hablar. Se molestan porque les decimos, mira, no puedes hablar eso en el comedor. Ah, ¿cómo así? Entonces uno no puede hablar, ¿qué es esta iglesia? ¿Cómo así que le prohíben a uno hablar? Pero no entienden que por el nivel que tienen en Cristo van a manejar conversaciones que no van a edificar. Entonces, si en algún momento algún líder le dice a usted, hermano, no hable eso en la mesa, por favor, tenga cuidado, con humildad y mansedumbre acepte el consejo. Porque incluso hemos tenido gente hablando falsas doctrinas. Viene y almuerza, se sienta y enseña cosas falsas. Y hay hermanos, gente también nueva al lado que creen que esa es una doctrina real y lo creen. Se llevan eso para la casa y hasta por allá dicen que eso es lo que enseñamos nosotros acá. Y fue alguien en la mesa que lo habló. Entonces nosotros nos cuidamos mucho de eso. Pero es normal que alguien nuevo llegue con una cantidad de ideas que hoy están plagadas en el mundo y van a querer entrar a la iglesia. La labor de los pastores es evitar que esas cosas afecten, dañen al resto del rebaño. Y es ayudar a esa persona a que con la palabra de Dios vaya entendiendo que eso no es, que eso no va, que por ahí no es la cosa. Era una iglesia plagada de divisiones y excesos en el uso de los dones. Tremendo porque si hay una característica importante en Corintios es que casi todos los miembros de Corintios tenían un don y lo usaban. Usted debe saber que la Biblia enseña que cuando usted viene a Cristo Dios le entrega un don, pero yo sé que usted quizás lo tiene y nunca lo ha usado, ni siquiera sabe qué don tiene usted. En la escuela bíblica hay un tema que está tratando la pastora Yulita que es acerca de los dones espirituales. Ya muchos se matricularon, a otros les va a tocar esperar más adelante, pero en ese curso las personas entienden qué son los dones, cuáles son los dones, y pueden empezar a pedirle al Señor claridad para saber qué don me diste, Señor. Pero usted debe saber que usted, cuando ha venido a Jesús, por lo menos tiene un don, un regalo sobrenatural de Dios. El asunto es que el hecho de que usted tenga un don no lo hace un supercristiano, ni lo hace perfecto. Muchas veces usted puede tener un don y llenarse de orgullo por él, o usarlo mal, incluso hasta cobrar por usarlo. En Corinto pasaba que la gente estaba desmandando en el uso de los dones. No era que no los hubiera, ¿no? Que quizás es como la tristeza de muchos de los pastores, no, en mi iglesia no hay quien haga esto, no hay quien haga lo otro. No, en esta iglesia había de todo, el que sanaba enfermos, el que resucitaba muertos, el que tenía don de sanidades, de fe, de todo, pero en un desorden impresionante. Y habían divisiones, ya más adelante hablaremos un poco más sobre eso. Otra característica era que muchos rechazaban la autoridad del apóstol Pablo. Ustedes saben, nosotros al apóstol Pablo lo tenemos como un gran hombre, un gran siervo de Dios, una persona usada por Dios, y a través de él hemos adquirido doctrina de Dios. Pero esta gente rechazaba al apóstol Pablo. Solo una pequeña parte de la iglesia lo aceptaba como apóstol y lo respetaba. También
Probablemente la mayoría no estaba esperando el regreso de Cristo. La iglesia debe tener una conciencia del regreso de Cristo. Así venga dentro de 50 años, la Biblia nos llama a nosotros a esperarlo como si Él viniera hoy. Usted debe vivir cada día como si Él viniera hoy. Es la orden de la Biblia. Ellos, hace 2000 años, tenían esa conciencia. Y ya pasaron 2000 años y aún no ha venido el Señor Jesucristo. Pero si ellos tenían esa conciencia, yo creo que usted la debe tener más. Sin embargo, estos corintios ya estaban especulando y diciendo muchas cosas en torno a la segunda venida de Cristo. Divisiones causadas por arrogancia e inmadurez. Hay una frase: los más inmaduros piensan a menudo que son muy maduros. Las personas inmaduras se dejan conocer por su arrogancia, por su orgullo y porque cree que todo se lo sabe. Y a veces uno detecta a una persona así, muy capaz de muchas cosas y con muchas ideas y muchas propuestas, pero uno ya en el fondo detecta que es inmadura espiritualmente. Por lo tanto, uno tiene que decirle: mira, no vamos a hacer eso. Y la persona se ofende: pero pastor, ¿pero por qué? Si es una buena idea, si ve, aquí no lo tiene uno en cuenta. Pero no tienen la capacidad de darse cuenta que aún son inmaduros. El inmaduro jamás se considera inmaduro. Siempre piensa que se las sabe todas. Y así eran ellos. Consideraban haber alcanzado lo más elevado del potencial humano. También existía mucho patronazgo y poco liderazgo servicial. Era una iglesia en donde las diferencias económicas eran muy marcadas. Estaban los patrones, la gente con recursos, y estaban las personas no tan adineradas. Los patrones mandaban en la iglesia porque tenían dinero. Entonces en la iglesia se hacía lo que los que tenían plata decían. Y eso se ha vivido en muchas iglesias. En las juntas que nombra la iglesia muchas veces está esa persona de dinero y todo el mundo hace lo que él dice, porque donde se vaya él, la iglesia queda sin plata, o porque él es el de los favores. Entonces las iglesias se mueven por ese que maneja recursos, y eso pasaba en esta iglesia. Rodeados de una cultura inmoral, ya les expliqué con lo de la diosa Afrodita. También había una influencia filosófica de los sofistas. La palabra sofía en griego significa sabiduría. Entonces sofistas son personas que tienen una gran destreza retórica, hablan y argumentan de una manera impresionante. Ellos habían heredado toda esa cultura greco, o en este momento era una cultura grecorromana, muy elevada en torno a la filosofía, y cuando eso entra en la iglesia, las personas que manejan esas habilidades hacen que los demás se queden atónitos y boquiabiertos de lo que dice y de lo que habla. Pero el apóstol Pablo dice: mire, yo entre ustedes no me propuse hablar filosofía ni sabiduría humana, yo solo hablo de Jesús. En la iglesia se habla de Cristo, de Jesús, no de retórica, no de filosofía, no de nada de estas cosas. También había una dualidad muy marcada entre dos filosofías también, una que se llama el ascetismo y el otra que se llama el hedonismo. La iglesia estaba dividida en los ascetas. Los ascetas son aquellos que renuncian a todo placer terrenal porque consideran que es la forma correcta de agradar a Dios. Entonces proponían el celibato. Uno no se puede casar porque al casarse usted disfruta de las relaciones sexuales y eso es pecado. De ahí de estas filosofías ascéticas, la iglesia más adelante se dejó impregnar de eso y aparecieron los monasterios. Y la gente que se tiene que retirar a un lugar y hacer votos de silencio, votos de pobreza, porque consideran que es la forma correcta de agradar a Dios. Pero eso es una filosofía apartada de la realidad bíblica. Incluso dice la palabra que las falsas doctrinas, una de las características de los falsos maestros es que prohibirán casarse. El matrimonio, como lo aprendíamos en Hebreos, debe ser de alta estima en medio del pueblo de Dios. Entonces, habían esos, los que tenían esa mentalidad de que todo lo carnal
era malo. Su cuerpo es pecaminoso. Solo lo espiritual es importante cultivarlo, el cuerpo no. Por lo tanto, ellos creían que cuando usted moría, no iría a resucitar, porque resucitar implica tener un nuevo cuerpo. Entonces decían, no, usted se muere y usted queda como en espíritu. Pero déjeme decirle que usted va a resucitar con un cuerpo. Usted va a tener un cuerpo. Hoy tiene usted este cuerpo. Y el Señor ha hablado acerca de que se abrirán las tumbas y los sepulcros, las personas se levantarán y recibirán un nuevo cuerpo. Es un cuerpo diferente. Muy parecido quizás, porque recuerden ustedes que Jesucristo cuando resucitó tenía brazos, tenía piernas, comía. Él estuvo 40 días con sus discípulos, ellos lo reconocieron, supieron que era Jesús. Tocaron metieron su dedo en las llagas, pero ese cuerpo de Cristo ya era resucitado. Era un cuerpo que podía estar aquí y en un instante podía estar en otro lugar. Usted va a tener un cuerpo en el día de la resurrección. Y estaban los hedonistas. El hedonismo es todo lo contrario, es vivir para satisfacer los placeres de la carne. La vida es una, comamos y bebamos que mañana moriremos. Todo lo que usted puede hacer para pasar rico, hágale. Eso no es pecado, disfrute. Imagínense en una iglesia esos dos extremos, y esta era la iglesia de Corinto. Los que pensaban que el cuerpo era malo y había que castigarlo, y los que pensaban que había que darle rienda suelta a los deseos de la carne. Y no es tampoco eso. El Señor dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto no nos podemos unir a las rameras, a las prostitutas. No podemos tener relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio todo se vale, pero por fuera nada. Bien, ¿qué más había? Una característica del hedonismo era la inmoralidad sexual, era comer sacrificado a los ídolos, porque era comer. Coma porque usted no le lleva sino lo que come, lo bailado. Se embriagaban en la mesa del Señor, imagínense. La iglesia se reunía a tomar la cena del Señor, pero era como lo hacemos nosotros aquí, era comer, no un pedacito de pan, no una copita de vino. Eso se hace hoy en día para que en un culto como estos podamos recordar el sacrificio de Cristo, pero ellos lo hacían con una comida completa. Se sentaban a la mesa y ustedes saben que la cultura de ellos permite el vino como parte de la sobremesa. Lo que para usted es la guapanela, para ellos era el vino. Pero se aprovechaban y se emborrachaban. Imagínense sacando a otra gente de aquí borracha para la casa. Y eran esos que tenían esa mentalidad hedonista. También los hedonistas afirmaban los propios derechos sin considerar los de los demás. ¿Ha escuchado a esos cristianos que quieren estar bien ellos y los demás que se frieguen? No. A mí que nadie me moleste, a mí que me apaguen la luz, porque con la luz prendida yo no puedo dormir, a mí que no me hagan bulla. O el que dice, no, de malas, yo tengo que hacer bulla. Cada cual defiende su propia conveniencia, y eso es hedonismo. Defender mi derecho. Eso no es bíblico. Usted tiene que pensar en los demás. La iglesia tiene que pensar en el otro. Sí, usted tiene derechos, amén. Como los tenía Cristo. ¿Qué derechos tenía Él? Era Dios. Y no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué hizo Él con sus derechos? Dijo, mis derechos no importan. Porque donde yo me ponga a defender mis derechos, dijo Jesús, no soy capaz de morir en una cruz por ellos. Yo necesito renunciar a todos mis derechos para poder salvarlos a ellos. Un cristiano que se la pasa defendiendo sus propios derechos no es un cristiano. El que busca solo su bienestar y que los demás se frieguen es un hedonista. Una persona que solo busca su propio placer.
De ahí que del hedonismo, me estoy extendiendo un poco en esta introducción, pero es que vale la pena. De ahí que con el hedonismo, y no estamos tan lejos del hedonismo, hoy en día la iglesia de nuestros tiempos es más hedonista que ascética. Y lo hemos visto a través de esa teología de la prosperidad, ¿la han escuchado? ¿Qué busca el hedonismo en las iglesias? Que usted tenga plata, que usted consiga sus sueños, que usted alcance sus metas, que usted lo piense, lo declare y le llegue. Eso enseñaban. El hedonismo es lo que han enseñado últimamente en muchas iglesias y en internet. Que la iglesia está sobre la tierra para poseer la tierra. Que la iglesia está sobre la tierra para gobernar. Entonces estamos mandando políticos, estamos levantando políticos, estamos haciendo todo porque se tiene la idea de que la iglesia va a transformar el mundo. Y eso ha sido una filosofía, una teología incluso, que se llama la teología del premilenialismo, que dice que, usted sabe que, rápidamente le digo, la Biblia dice que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez y va a gobernar la tierra 1000 años. Este tipo de personas dicen que sí, que Él va a venir, pero no al empezar los 1000 años, sino terminando los 1000 años va a venir el Señor Jesucristo, y que los 1000 años los va a gobernar es la iglesia. Por lo tanto, a la tierra le esperan 1000 años de un gobierno espectacular, porque la iglesia se va a levantar y va a transformar el mundo, y la gente va a escuchar de Cristo. Pero cuando vemos la realidad, cuando vemos que un niño de 3 años puede morir de cáncer, cuando vemos que nos pasan cosas terribles en nuestro diario vivir, no podemos tener la idea de que nosotros vamos a vivir en esta tierra sacándole todo el provecho a esta tierra. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo vengo sí, pero soy yo el que voy a poner orden en esta tierra, no la iglesia. Y cuando enviamos políticos, confiamos en esos movimientos políticos, amén, y gloria a Dios por ellos. Pero usted también se ha dado cuenta, la solución no son los políticos. La iglesia no está puesta para poner políticos, la iglesia está puesta para predicar a Cristo. La transformación de nuestra sociedad no va a ser política, la transformación nuestra es espiritual y es a través de Cristo. Si esos hombres que llegan al gobierno logran hacer que ese grupo de personas conozca a Cristo, amén. Y si logran leyes que favorezcan a la familia, que favorezcan amén. Pero el Señor no nos llamó a nosotros a ser políticos, nos llamó a ir por el mundo entero a predicar el evangelio. Y esa es nuestra tarea y es nuestra labor. Y entendemos que mientras estemos en este cuerpo, como dijimos ahora, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esa iglesia lo han llamado incluso el triunfalismo, la teología de la prosperidad. Yo les dije ahora algo malo, me equivoqué, no es el premilenialismo, sino el postmilenialismo. Dice, visión de que en virtud de la predicación del evangelio y la obra de los hombres, traeremos un reino después del cual, al final del cual el Señor Jesús vendrá a la tierra y estaremos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos que exista el postmilenismo. No creemos en ese. Creemos en que primero va a haber un arrebatamiento de la iglesia que puede ocurrir hoy. Luego vendrán 7 años en los cuales el anticristo gobernará la tierra, serán los peores, la gran tribulación, y ese tiempo terminará con la segunda venida de Cristo a la tierra, iniciando el reino milenial. Es lo que nosotros creemos. Y mientras la iglesia esté en la tierra, tendrá que lucharla y tendrá que pararse firme y tendrá que ser perseguida, porque usted aquí está sentadito tranquilo, pero váyase para la China y váyase para otro país y se va a dar cuenta dónde les toca congregarse a los cristianos y cómo los persiguen para matarlos. Esa es la realidad en la que vivimos. Bien, ahora sí, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Hoy nos corresponde hasta el versículo 17. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bueno, eso parece un saludo muy normal.
Y en realidad las cartas en este tiempo, toda la cultura grecorromana, pues las cartas lo primero que hacía era identificarse quién estaba escribiendo. Pero el hecho de que él diga, llamado a ser apóstol, está ratificando la autoridad de Dios, la autoridad que Dios le dio a él como apóstol, y se los está diciendo a ellos en la carta. Recuerden que ellos no confiaban en que el apóstol fuera un apóstol. Muchos de ellos lo tildaban de un falso apóstol, pero él aquí escribe, aunque a muchos les pudiera doler, Pablo, apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo, pero no por voluntad humana, no porque se proclame apóstol. Hoy en día más de un pastor se proclama apóstol, yo soy apóstol, porque da estatus, porque da importancia. Pero el apóstol Pablo dice, por voluntad de Dios. Yo soy apóstol no porque yo me autoproclamé, sino porque es la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, que seguramente era un hermano que lo acompañó en el momento en que hizo la carta. A la iglesia de Dios que está en Corinto, y aquí también pareciera pues muy normal, pero él les está diciendo que la iglesia le pertenece a Dios, no a ningún personaje de la iglesia, no a ningún hombre que quizás tenga dinero, influyente, como eran estos patrones, sino que la iglesia le pertenece a Jesús. Pero eso también es buena noticia, porque por esa razón es que ellos, a pesar de todo lo que son como iglesia, todavía viven, todavía persisten, todavía están, porque la iglesia es de Dios. Y Dios es el que guarda a su pueblo, Dios es el que sostiene a su iglesia. Así la iglesia por dentro esté medio desbaratada. Si la iglesia es de Dios, Dios la conserva, Dios la fortalece, Dios la guarda, Dios la levanta. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y aquí los llama santos. ¿Usted llamaría santos a lo que yo le he descrito? Divisiones, problemas sexuales, se demandan ante los juzgados, unos prohíben el matrimonio, los otros hacer lo que sea. ¿Cómo los llama santos? Bueno, usa la palabra santos para referirse a ustedes que han sido llamados a ser apartados para Dios, a salir del mundo y a conocer a Cristo. Eso significa santos. No porque fueran perfectos, como usted y yo, no somos perfectos, pero usted y yo somos llamados santos porque hemos sido llamados a vivir un proceso en Dios, a ser santificados en Dios todos los días, a ser perfeccionados en Él. Pero también es muy chévere porque dice así, también santos como en cualquier lugar, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque era que Corinto se creía la única iglesia. ¿Conoce usted esas iglesias en donde dicen, es que como nosotros no hay? O sea, es que en Manizales no hay una iglesia más gloriosa que nosotros. ¿Quién nos puede dar a nosotros la talla? Y estos corintios se creían así. Y el apóstol les tiene que decir, así como los demás también son la iglesia de Cristo. Ustedes saben que en Manizales hay como 65 iglesias cristianas evangélicas, iglesias de Cristo. La iglesia bautista no es la única ni la mejor, hay más, y por todos viene Cristo. Nunca piense usted que está en la mejor iglesia, nunca piense usted que como nosotros no hay nadie, porque aquí hay quien piensa que como nosotros no hay nadie, pero también hay quien dice, ustedes son unas pichurrias. No, tampoco. Quedémonos en un punto medio. Somos la iglesia de Cristo, ¿amén? Somos la iglesia del Señor. Pero no seamos tan creídos como esos corintios. Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué bueno saber que ahorita se reúnen a esta misma hora en otros lugares iglesias de Cristo. Y adoran, y alaban, y predican, y son hijos de Dios. Y Dios los ama como a usted y a mí. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Significa que el apóstol Pablo cada vez que oraba, aprovechaba y oraba por ellos. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y aquí dice, cuando habla de ser enriquecidos, comienza a hablar del tema de los dones, del que yo les mencioné, y parece ser que hay como una influencia grande en torno al don de palabra y al don de ciencia. Como que era gente tenaz en el tema de la sabiduría, de la ciencia y del uso de las palabras. Y el apóstol lo reconoce y dice, ustedes, realmente ustedes han sido enriquecidos. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, es evidente que Cristo está entre ustedes porque ustedes tienen dones. Si no tuviesen dones, si no tuviesen la manifestación del Espíritu Santo, pues no serían iglesia. Él reconoce que a pesar de cómo son iglesia de Cristo y se manifiesta por los dones que tienen. De tal manera que nada os falta en ningún don. No les faltaba nada en ningún don a estas bellezas. El Señor entrega generosamente, pero también así nos va a llamar a cuentas. Ven, yo te di un don. ¿Y qué hiciste con él? No, pastor, yo fui con ese don todos los domingos a la iglesia y allá me senté. Yo puse a descansar ese don al lado mío ahí, escuchándolo al pastor. O el que diga, no, yo monté un consultorio de adivinación. ¿Por qué se da? Cuando Dios entrega un don, déjeme decirle que Él no lo puede quitar, Él no lo revoca. Y el uso que usted le dé a ese don dependerá de usted. Pero déjeme decirle que al final de los tiempos usted va a ser llamado a cuentas. A ver, ¿qué hiciste con ese don? ¿En qué lo usaste? Para tu beneficio, para tu gloria, para tu honra o para el bien de la iglesia. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí les manda otro viajado y les dice, porque acuérdense que nosotros estábamos esperando al Señor Jesucristo. No se les olvide, no pongan sus ojos en la tierra, hedonistas. No esperen de esta tierra todo. Nosotros no pertenecemos a esta tierra, somos del reino de los cielos. Nuestra patria es celestial, estamos de paso por aquí nomás. Los cristianos deben poner su mirada en lo eterno. Está bien si el Señor te ha bendecido con cosas en esta tierra, disfrútalas. Pero no se te olvide que todo eso va a pasar. Y que tienes que poner tu mirada en Cristo. El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y les está diciendo, muchachos, yo estoy tranquilo con ustedes, porque a pesar de que ustedes son desordenados, Cristo está trabajando en sus corazones, perfeccionándolos para el día. El apóstol Pablo reposa en una verdad, y es que la iglesia no es sostenida por el hombre, sino por Cristo. Por eso él no acabó con esa iglesia, no la mandó a cerrar, porque él sabe que la obra no es humana. Ningún hombre puede sostener la iglesia. Y si esta iglesia permanecía y iba a permanecer en el tiempo, sería porque Cristo estaría en ella. La gloria y la honra es para Cristo, para el Señor Jesús. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien, todo eso tiene que ver con lo que estoy diciendo acerca de que la iglesia le pertenece a Jesús. Versículo 10. Y después de que al parecer les echa como medio piropos, si usted analiza, pareciera más bien que él está contento, ¿no? ¡Wow! Ustedes enriquecidos, uy, tienen dones, uy, qué felicidad, qué cantidad de dones tienen, no les falta ningún don, uy, no, qué belleza. Él los está alineando para después darles el fuetazo. Es una estrategia sana. Cuando usted quiera llamarle la atención a alguien, primero dígale lo bueno. Primero dígale, mira, yo he visto que tú esto, mira,
Cuando lo tenga blandito, dígale lo que necesita escuchar. El apóstol Pablo no fue que no sé qué palabra se usa, como alguien que ve que algo está mal y lo deja así. Permisivo. Él no fue permisivo, pero él tampoco fue agreste. Él necesitaba enderezar las cosas, pero lo va a hacer de la forma correcta, con mucha sabiduría. Para ganar al hermano, muchas veces usted tiene algo contra su hermano y usted no espera, usted está esperando el momento para cantársela. Y con toda razón seguramente va a pero muchas veces, después de llamarle la atención al hermano, no hemos ganado al hermano, sino que lo hemos perdido. Y dice la palabra que nosotros debemos es ganar al hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra tu hermano, ve con él a solas y habla con él. Y si tu hermano te escucha, habrás ganado a tu hermano. La idea es ganar al hermano. La idea no es sacarse el clavito. La idea no es hacerle sentir al otro el dolor que me hizo sentir a mí. Con sabiduría, con amor, se corrige el pecado. Y aquí lo va a hacer el apóstol Pablo de esa manera. Primero empieza en amor y luego en verdad. En amor y en verdad se corrige el pecado. Ahora les va a decir, ¿cuántas son? 20. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí comienza el tema de las divisiones. ¿Cómo iban a estar unidos en un mismo parecer cuando los unos eran hedonistas, cuando los otros eran me olvidó la otra palabra, ascéticos? ¿Cómo puede usted estar unido con alguien que piensa diferente a usted? Déjeme decirle que la iglesia está llena de diferentes pensamientos y eso es normal. Déjeme decirle que nosotros como bautistas tenemos una forma, pero si usted se va para las asambleas de Dios, hay otra forma. Y las divisiones muchas veces son por formas, ni siquiera por cosas de fondo. Son bobadas. Es que allí usan la falda larga y aquí no. Es que aquí reciben la ofrenda pasando por todos los puestos y allá hacen fila. Es que allí la alabanza es pasitico y allá es bullosa. Cantidad de diferentes formas que dividen a la iglesia. En este tiempo, ASMIG está haciendo un trabajo de unificar la iglesia. Nos están invitando a participar en unas vigilias. Ya hemos tenido la primera, vamos para la segunda el 15 de este mes, allí en la carrera 20 con calle 20, Iglesia Renacer. En ese lugar cabrán unas 200 personas máximo, pero la idea es que sea una vigilia unida de todas las ciudades de Manizales. Estamos orando para que esas divisiones no pesen a la hora de estar juntos en una vigilia. ¿Por qué? Porque ¿qué nos une? Nos une Manizales, nos une la salvación de la gente en Manizales. Allá no vamos a hablar de faldas largas, ni de alabanzas, ni de nada de eso. Nos une Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo les va a decir ahorita. Venga, ¿ustedes por qué pueden a pelear por bobadas? Por filosofías, cuando lo que los une a ustedes es una cosa que es real y verdadera y única, y es Cristo. El resto de cosas pueden no existir. ¿Qué importa? Eso no es el evangelio es Cristo. Si a usted lo invitan a unirse a una actividad de otra iglesia, aquí a muchos les he dicho, vaya, pastor, me invitaron a una vigilia, vayan. Qué bueno que exista la libertad de poder compartir con hermanos de otros lugares. Y no la prohibición, no, usted con esos hermanos no se puede meter.
Usted con ellos no puede hablar. La iglesia es una, el cuerpo de Cristo es uno. Que pues por cosas de la vida nos llamamos bautistas, presbiterianos, lo que sea. Pero cuando el Señor venga, se viene por los que son. No se va a poner a escoger entre unos y otros, venga, bautistas sí, presbiterianos no. Si tienen una doctrina centrada en Cristo Jesús como Señor y Salvador, listo. Lo demás son arandelas, no nos corresponde a nosotros pelear por eso. Entonces sigue diciendo, que haya una misma mente y un mismo sentir en torno a Cristo, porque he sido informado, hágale así al vecino, le llevaron cuenta. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bien, teorías de las divisiones en Corinto. Tengo la módica suma de 6. 6 posibles razones por las cuales estuvieran divididos estos, aparte de las que ya hemos mencionado, o se las vuelvo a mencionar algunas. La primera, debates teológicos. ¿Como cuáles? Como los que creían en que había resurrección y los que creían que no. ¿Sí? Como los que hablaban del matrimonio bien y los que hablaban del matrimonio mal. Muchas de esas cosas se debatían en medio de Corinto. Otra, diferencias entre ricos y pobres. Había una marcada diferencia en Corinto entre ricos y pobres. Miren, al interior de la iglesia todos somos iguales. La iglesia primitiva y la iglesia un poquito más allá, unos años más allá, cuando fueron perseguidas por el Imperio Romano, una de las razones por las que el Imperio Romano persiguió a la iglesia era que un esclavo podía llegar a ser el pastor de una congregación y su señor podía estar sentado ahí. Y el Imperio Romano decía, pero ¿cómo es posible que un esclavo le vaya a enseñar a su señor? Y como la iglesia lo permitía, hay que perseguir esa iglesia porque esa iglesia está rompiendo las estructuras sociales que nosotros hemos marcado como imperio. Porque claro, están los que gobiernan y están los esclavos. Y eso se metió a la iglesia. Entonces los que volteaban, los que barrían, los que trapeaban, eran los pobres. Los ricos no, los ricos simplemente daban la orden. Vea, al favor, barra aquí, vea, trapea por allá, vea, mueva la silla. Eso se notaba allí. No había lo que nosotros llamamos aquí un liderazgo de servicio, un líder servicial. Un líder no es el que manda, un líder es el que sirve. Puede ser más líder ese que usted ve trapeando y barriendo que el que usted ve dando órdenes. Delante de Dios tiene más autoridad el que sirve que el otro. Pero posiblemente ese era un problema aquí, la diferencia entre ricos y pobres. 1 Corintios 11, 17, 34, lo puede leer después. Ahí habla un poco de eso. 1 Corintios 11, cuando estemos llegando a esos capítulos lo veremos con más cuidado. Otro, la no aceptación de la autoridad de Pablo, era otra división. Había una minoría que decía, no, Pablo es Pablo, y lo otro, no, ¿qué va a hacer Pablo? Mire que no sé qué. Y eso trae divisiones cuando un grupo de la iglesia acepta la autoridad y otro grupo de la iglesia la rechaza. Otro, las divisiones geográficas. La iglesia de Corinto no era una iglesia que se congregaba en un solo lugar como acá, sino que eran varias congregaciones en casas. Esta carta llegó a Corinto y se la pasaron de casa en casa, llevando el mensaje. No existía un lugar como este. Y es como hoy en día pasa, estamos nosotros aquí, pero allí en el centro hay otra, en Chipre hay otra, y las distancias geográficas nos dividen. Y ni siquiera sabemos quiénes son, quién se congregará en la iglesia.
¿Qué pasará en esa iglesia? No nos interesa. Así más o menos pasaba con ellos. Las distancias geográficas los separaban. Otro, la idolatría a los dirigentes que les llevaron al Señor. Posiblemente el primero que llegó a predicar fue Pablo. Seguidamente llegó el apóstol, seguidamente Pablo vino a Apolos. Después de Apolos pudo haber llegado Pedro o alguno de sus discípulos a predicarles a ellos. Por eso es que en el versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Expliquemos. Según Hechos 18:24, Apolos era un hombre muy versado en la palabra, con una facilidad para hablar y para argumentar impresionante. Un hombre que lo ponían a hablar y dejaba a todo el mundo atónito, pero hablaba la palabra de Dios menos mal. El asunto es que los de Corinto lo admiraban a él por esa habilidad que tenía para hablar. Por eso decían: nosotros somos de Apolos. A nosotros el que nos convence es Apolos. Ah, no, si yo le voy a escuchar una palabra, es Apolos. Mejor dicho, si yo le creo algo a alguien, es Apolos. Pero resulta que estaban los que decían: yo soy de Cefas. Cefas es el mismo Pedro. Si usted ve en el texto le va a decir Juan, capítulo 1, versículo 42, el Señor Jesucristo le dice a Simón: ya no será tu nombre Simón, ahora será Cefas, que traducido es Pedro. Cefas es arameo, Pedro es griego. Cefas es Pedro. Pedro era más chambón. Pedro era un pescador. Y seguramente en su forma de hablar era más coloquial, más sencillo. Y de pronto a muchos les gustó eso. No, Pedro. Pero no solo eso. Parece ser que Pedro era muy legalista. ¿Ustedes recuerdan que hubo una discusión entre el apóstol Pablo y Pedro? Eso está en Gálatas 2, 11, 14. Pablo llama a Pedro y le dice: venga, hermano, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, porque usted entre los gentiles se muestra gentil y con los judíos se muestra judío. Así que decídase, porque cuando usted está con los gentiles y en su interior promueve el judaísmo, usted está predicando un evangelio legalista. Y pasa, miren, hay iglesias muy legalistas, pastores muy legalistas, en donde le prohíben a uno muchas cosas. O hay gente que le gusta que les prohíban. No son capaces de vivir en la gracia. Necesitan que todo el mundo les esté diciendo: eso no se hace, eso para que no vean. La gracia es libertad en Cristo y es obediencia en Cristo. Pedro podía llegar a tener un evangelio muy legalista y contrastaba con el del apóstol Pablo, que era de pura gracia. El apóstol Pablo predicaba: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Y exponía la gracia de esa manera, y Pedro quizás no. Entonces, posiblemente era la razón por la cual unos se iban por el lado de Pablo, porque decían: no, la gracia. Y estaban los de Pedro: no, es que hay normas, hay que ceñirnos a las normas. Pero también estaban los de Cristo, los que decían: no, yo sí no me sujeto a ningún hombre. Para mí la única autoridad es Cristo Jesús, aleluya. Y no tienen pastor, no les vale. Un pastor llega a decirles algo, a proponerles algo, a enseñarles algo. No. Pastor, mi autoridad es Cristo, yo solo reconozco a Cristo como mi única autoridad. Sí, Cristo es su única y más extraordinaria autoridad, pero Él delegó también hombres. Entonces no está bien decir que usted es de Pablo, que usted es de Apolos, que usted es de Pedro, o que no reconoce ninguna autoridad humana como los que eran de Cristo. Entonces era otra razón.
de las divisiones, que incluso llegó a ser idolatría a los hombres que usó Dios para llevar el mensaje de salvación. Más adelante el apóstol Pablo retoma el tema y dice: ¿y qué somos nosotros? Colaboradores nomás. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? Colaboradores de Cristo. Nosotros no somos nada, a nadie le damos la salvación. Usted no se va a salvar por mí, usted no se va a salvar por ningún hombre. Su salvación está en Cristo. Pero esta gente había puesto su mirada en los hombres y decía: no, es que yo soy de Pablo, y había división por seguir a los hombres. Otro problema era la doctrina del bautismo. Parece que había algo también con el bautismo. Y el apóstol Pablo dice: mire, pueden haber muchas doctrinas y muy amadas por la iglesia. Yo creo que la doctrina del bautismo es una de las más amadas. Por nosotros incluso amamos la doctrina del bautismo y enseñamos: bautícese, bautícese. Pero hay una realidad: no todos los que se han bautizado son salvos, porque el bautismo no salva. Aquí hemos bautizado cantidad de personas, ¿y dónde están? Están afuera, sin Cristo. Se bautizaron por cualquier cosa, por cualquier motivación. Entonces, el hacer énfasis en doctrinas, así sean muy amadas, como la del bautismo, causa división. Y ahí es en donde entonces tenemos las divisiones que tenemos como iglesia aquí en Manizales. Porque hay gente que hace unos énfasis en unas doctrinas impresionantes, que hay que subir a todos los montes altos de Manizales y proclamar el nombre de Cristo desde las montañas, y ponen y movilizan a todo el mundo a subir a las montañas. Pero están los que dicen: no, nosotros, el Señor nos escucha en nuestro aposento, en el lugar secreto. Yo allá clamo por mi ciudad, o aquí en la iglesia. Y el solo hecho de que propongan unos: vamos a subir al monte, le vamos a dar 7 vueltas a Manizales, aparecen los que dicen: no, pero es que eso no es bíblico. Y ahí, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegó todo. ¿En qué consiste la unidad? En que debe haber la oportunidad de que a mí me convenzan o de yo convencer a otro. Debemos tener la oportunidad de convencer al otro, porque de resto no habrá unidad. Yo debo decir: bueno, no estoy de acuerdo con subir a los montes, pero como ustedes están proponiendo, camine, subamos a orar a los montes. Yo no estoy de acuerdo con darle 7 vueltas a la ciudad, pero si usted camine, démosle 7 vueltas, ¿qué más? La unidad es más importante. Pero eso sí, no negociamos nada que tenga que ver con Cristo. Por eso el apóstol termina diciendo: pongan su mirada en Cristo. Él es el único que los unifica. Cristo es nuestro centro. Lo demás no, ni siquiera una doctrina como la del bautismo. Leamos, dice: doy gracias a Dios, versículo 14, de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. ¿Por qué tiene que traerle el tema del bautismo ahí? ¿De dónde salió? Es porque él sabe que hay una doctrina, un énfasis en torno al bautismo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Como quien dice, a uno lo bautizan no en el nombre de Pablo, de Pedro, de Cefas, a uno lo bautizan en el nombre de Cristo. También hay una división muy seria con los pentecostales unidos, que dicen que solo se puede bautizar en nombre de Jesucristo, que no se puede bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que si a usted lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted quedó mal bautizado. Y dicen: usted se va para el infierno si lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál de las dos es bíblica, iglesia? Las dos. En el texto bíblico aparecen las dos. En Mateo 28, 19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2,
El apóstol Pedro dice, cada uno de ustedes bautícese en el nombre de Jesucristo. Funciona, porque van para el mismo lado. Pero si usted se encuentra con un pentecostal unido, agárrese porque lo agarran de ahí. Y se vuelve el conflicto más horrible. Nos une Cristo. Versículo 17 y terminamos. Pues no me envió Cristo a bautizar. Él está diciendo que hay algo más grande que bautizar, sino a predicar el evangelio. Es lo que nos une, la predicación del evangelio. No con sabiduría de palabras. Ahí les habló a los sofistas. Los sofistas, esos hombres letrados, que más adelante dentro de la iglesia serían la cuna para el gnosticismo. Para los gnósticos, se criaron ahí en la iglesia los gnósticos, basados en todas esas filosofías. Dice, no, yo no predico según sabiduría humana, yo predico a Cristo, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que valga la pena el sacrificio de Jesús en la cruz. Unidad en Cristo, a nosotros nos une Cristo. Tenemos que ser capaces de compartir con la iglesia de Cristo en esta ciudad. Si nos están citando a irnos a pasar una vigilia, vámonos, los invito. 15 de febrero, vamos a estar ahí. Orando por Manizales, no vamos a estar orando por ninguna iglesia ni por ningún pastor. Es por la salvación de esta ciudad. ¿A usted le interesa? Porque en la salvación de esta ciudad está la salvación de su papá, de su mamá, de su hermano, de su tío, de su abuelita, de su primo. Está la oportunidad de que ellos conozcan del Señor. Necesitamos que el Señor nos ayude. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que propone ASMIG, pero el Señor un día me habló y me dijo, por encima está la unidad. Porque fue una oración de Jesús en Juan 17. Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y para ser uno, a alguien le toca doblegarse, a alguien le toca renunciar a sus paradigmas, a alguien le toca caminar al lado de los otros. Y hacerlo no por darle gusto al otro, sino por darle gusto a Cristo, que pide la unidad. Necesitamos eso. Bueno, a nivel de iglesia en la ciudad, ¿y aquí qué? Y entre nosotros, por eso los grupos GPS. La oportunidad de que usted pueda hacerse amigo de alguien, que alguien lo conozca a usted, de saber qué le pasa a ese otro. Nos une Cristo. Le digo algo, si no fuera por Cristo, usted no sabría quién es la persona que tiene a su lado. Jamás se hubiera reunido con esa persona en ningún lugar, porque quizás esa persona no vive por donde usted vive, ni trabaja donde usted trabaja, ni nada. Pero nos congregó Cristo, nos unió Cristo, nos trajo Cristo. Cristo es la razón por la cual usted debe pertenecer a un grupo GPS y conocer al otro, y orar por ese otro, y aconsejarlo, y que lo aconsejen a usted, y en fin. Necesitamos la unidad. ¿Por qué es importante la unidad? Porque Jesús dijo, y el mundo entero conocerá que ustedes están en la verdad porque se aman. El mundo será convencido, no porque ustedes sepan mucha Biblia, ni sean muy elocuentes, ni hagan milagros, señales y prodigios. No, el mundo conocerá que yo los envié porque ustedes se aman. Eso dice la palabra, porque son uno. ¿Y cómo nos vamos a amar si no nos conocemos, iglesia? Los invito, ahora que terminemos, vámonos para el fondo, los que no se han inscrito, allá está el pastor Diego, inscribiéndolos. Déjese que lo inscriban por edad y por género. Y el próximo jueves seguimos con nuestro trabajo con los GPS. ¿Listos? Pongámonos de pie. Yo en lo personal, como les dije ahora, no creo que la salvación sea que hayan cristianos en la política. No lo creo. No lo veo tan claro en la Biblia. Yo solo veo que la salvación es Cristo. Pero sí quiero decirles que si me piden apoyar a un candidato cristiano por la unidad, yo lo hago. Por la unidad lo hago. Posiblemente usted me va a escuchar aquí invitándolos
a conocer algún candidato cristiano. Eso no significa que yo lo esté obligando a usted a votar por alguien, no. Usted es libre, usted puede votar por Petro, usted puede votar por la mamá de Petro, por la abuelita de Petro. A ver, usted haga lo que usted quiera, tranquilo. Pero en miras de la unidad, yo me sujeto a lo que ASMIG me dice. Porque nosotros pertenecemos a la Asociación de Ministros Cristianos de Caldas, ASMIG. Y si allá nos dicen, hombre, dígale a la iglesia que apoye el movimiento cristiano, pues yo le voy a decir eso a la iglesia. Yo les digo, pero la decisión es suya, ¿oyó? Usted tranquilo, no me interesa obligarlo, usted lo hace de corazón. Entonces, de antemano les canto la zona, porque sé que mucha gente se ha ido de las iglesias porque dicen, ay, ya ese pastor se volvió político, ay, ya no están obligando a votar por fulanito de tal, sabiendo que yo tengo que votar por Petro, no es que mi hijo va a trabajar en no sé dónde. Pues sí, claro, usted tendrá razones, pero entienda también las mías, promoviendo la unidad. Oremos. Bueno, Padre, gracias te damos hoy por permitirnos meditar en tu palabra. Padre, sabemos que esa oración es violenta, la oración de la unidad. Y si ha habido algo complejo de lograr, ha sido la unidad, Señor. La unidad al interior de la iglesia como en las denominaciones. Quizás algún día se pueda dar. Quizás Manizales sea una ciudad en la que la unidad entre las iglesias se dé. Ese es el clamor en ASMIG. Qué bueno que exista una ciudad en donde se dé testimonio de que la iglesia es una. Qué bueno llenar el estadio todos, qué bueno tener reuniones en el Fundadores, lugares donde quepa más de 200 personas, Señor. Qué bueno que se dé un testimonio de que somos uno en Cristo, de que no estamos divididos por filosofías, por doctrinas, por nada. Ayúdanos, Señor, a buscar la unidad. Y siempre y cuando esa unidad no atente contra el Evangelio de Cristo, ahí estaremos aportando. Que cada uno de nosotros tenga en su corazón una meta grande y es la unidad. Y hoy estamos orando por estos grupos GPS que tú estás levantando entre nosotros. Es la oportunidad maravillosa de ser amigos, de conocernos, de contar con alguien, de decirle a alguien lo que me pasa, mis problemas, mis dificultades, alguien que me escuche, alguien que me ayude a orar, alguien que me acompañe en los momentos difíciles. Únenos, Señor, en el amor de Cristo, que este tiempo sea maravilloso, Señor, un tiempo nuevo para la iglesia, buscando la unidad. Bendecimos lo que será este estudio de 1 Corintios, Señor, que sirva para el fortalecimiento de tu pueblo en este lugar y testimonio, Señor, como una iglesia que busca la unidad en el cuerpo de Cristo. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias por el entusiasmo que tienen, por la esperanza que tienen. Bendíceles grandemente, llévales con bien a sus casas. Esta tarde que sea un tiempo bien especial, que ellos compartan con su familia, con sus amigos o descansando. Gracias por habernos traído hoy a este lugar y haber compartido juntos como una familia tu preciosa palabra. A ti pues la gloria y la honra, Señor Jesucristo, levantando la voz como lo hiciste tú, que seamos uno, como tú y el Padre son uno. Amén.